código se puede correr en el R. Si abrimos el R y nos situamos en la consola es en donde se ejecutan los comandos. Voy a intentar correr esto en la consola para mostrar un ejemplo. Entonces me voy a salir un minutico de las notas y voy a presentar el R. Creo que lo están viendo, ¿cierto? Sí. Si pego acá ese comando y le digo rnow, ¿cuáles son los paquetes que están disponibles en este momento? Entonces me dice, por favor, sitúese en uno de los CRAN, o lo llama también los espejos. Entonces por acá, por ejemplo, puedo buscar Colombia. El CRAN en Colombia está en Cali. Bueno, entonces me dice que en este momento hay 16.311 librerías. Si yo quiero instalar una cualquiera, tengo que venir acá. Este es lo que llamo pues la instalación por consola, donde dice paquetes. Yo lo tengo instalado en español, en castellano, entonces por eso aparecen los nombres. Pero, digamos, debo hacer es la instalación. La instalación es distinto de cargar. Instalar significa que instala, digamos, los ejecutables del paquete, las ayudas, etcétera. Pero eso queda en memoria, o mejor, queda en una parte del disco donde está instalado el R, pero cuando uno abre una sesión necesita, digamos, activar el paquete que ya está instalado. Si yo fuera a instalar un paquete, entonces acá están los 16.000, aunque no parezca, pues, pero aquí hay 16.000 librerías, ¿cierto? Entonces, pero ya no es por acá lo más eficiente como uno busca, sino que ya hacemos de pronto ahorita un comentario de cómo buscar. Bien, me voy a devolver otra vez para las notas. Lo que les acabé de comentar era que uno puede instalar desde la consola. Lo que acabé de hacer en el momento era ir al vínculo de paquetes y después instalar paquetes. Para eso es necesario escoger primero cuál servidor. Ya acabamos de ver que es el servidor que está en Colombia, en Cali, lo escogemos primero. Y también es importante escoger el repositorio. Ahorita vuelvo a abrir la ventana, porque el repositorio donde están las librerías, las 16.000 librerías están en el repositorio por defecto, CRAN. Pero hay repositorios alternos, que es importante también. Uno que es muy importante es este RForge y también Bioconductor. BioC también tiene muchas librerías útiles y el Omega Hat. Bueno, eso es lo que les comenté. Hay muchas librerías para series de tiempo, eso se los comenté en la introducción. Uno de los objetivos del curso es familiarizarse con todos estos recursos tan excelentes que hay para el manejo de series de tiempo. Realmente no hay manera, pues, como de decir qué calidad y qué recurso tan valioso ponen en manos de todo el mundo, ¿cierto? Realmente excelente. Entonces, por ejemplo, acá así rápidamente, Forecast es una que nos permite hacer ajuste, diagnóstico, pronóstico de los modelos. Hay una que se llama MFilter, que es solamente para tendencia, o sea, distintos procedimientos para tendencia, en ese sentido muy similar a técnicas de máquinas de soporte vectorial, etcétera, del área de Machine Learning. Bueno, ya hay una, por ejemplo, una entre varias para redes neuronales, por ejemplo. Sigamos.
Si usted me pregunta, por ejemplo, por manuales, realmente hay muchos manuales y muchos libros y muchos sitios web donde buscar. Entonces, la verdad, yo digo yo, ¿qué voy a colocar en esto si hay tanto? Pero, digamos, la pregunta más simple, si alguien preguntara, ¿dónde encuentro un manual en español básico para R? Pues, digamos, en el CRAN, uno hace esta secuencia, va a digamos, documentación. En documentación hay otro link que dice manuales y hay una que dice documentación de contribuciones y documentos que no están en inglés. Entonces ahí, por ejemplo, estos son muy conocidos. Hay R para principiantes, está en español, y una introducción, una traducción al español de otra introducción para R, Introduction to R, por Andrés González y Silvia González. Ahí, bueno, esto está incluso un poquito ya obsoleto, con toda seguridad que pueden haber manuales en español mucho más actualizados. En España hay mucho profesor con manuales excelentes. Vamos ahora a hablar un poquito sobre la estructura de los datos. Entonces, como R es orientado a objetos, pues los datos se organizan en distintos tipos de objetos. Entonces hay un primer tipo de objeto que se llaman vectores, y son vectores. Solo que estos vectores pueden ser de distintos tipos. Pueden ser, por ejemplo, lógico, entero, doble, complejo y de carácter, o carácter alfanumérico, pues que llaman. Y todos se generan con la letra C minúscula, ingresando los componentes del vector entre paréntesis separados por comas. Esto nos dice pues algo que no coloqué en las notas, y es poner no usemos C minúscula como nombre de una variable, no es buena idea, porque C es ya un comando y es un comando muy importante. Entonces, a mí me parece que eso no es una buena práctica de programación en R, usar C minúscula como nombre de variable. Entonces, por favor, tratemos de no usarla. Hay ejemplos de vectores. Por ejemplo, acá generé los vectores E minúscula, G minúscula, S minúscula, L mayúscula, R minúscula, cada uno con un tipo diferente. Por ejemplo, este es entero, este es alfanumérico o carácter, y este es doble o numérico, este es lógico, y acá en lógico coloqué un detallito, por ejemplo. Le coloqué NA. NA es dato faltante. Eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos datos reales, por ejemplo, de una serie. Es muy común que en una fecha determinada no se recolectó el dato y ese dato tiene un espacio vacío, pero ese espacio no se deja vacío, se le coloca el símbolo NA con letras mayúsculas para indicar que no hay dato. Y también hay pues la posibilidad de usar números complejos, por ejemplo, pero si voy a usar número complejo, tengo que predefinir o declararlo mejor, diciendo qué dimensión tiene. Entonces, como los complejos pueden ir muchas veces como conjugados, o sea, el complejo es parte real, parte imaginaria, y el conjugado es la parte real, la misma parte real con la parte imaginaria cambiada de signo. Entonces R2 es menos 0.8 más 1.3 i. Recuerden que i pues es la unidad imaginaria. Pero realmente los números complejos
los vamos a encontrar, digamos, a la mitad del curso, cuando tengamos que hablar de la solución de una ecuación polinómica. Entonces las raíces por lo general son números complejos. Acá tengo otro ejemplito, por ejemplo, del comando str. str es un comando que nos indica qué tipo de objeto es lo que coloquemos entre paréntesis. Entonces es un comando muy útil. Entonces, por ejemplo, si le coloco STRE, pues E ya lo definí como numérico. Listo, me dice que es numérico, pero estábamos mencionando que era más bien un entero. Pero vamos a ver cómo manejamos eso. Mientras tanto, hacemos la pregunta, por ejemplo, para G, pero G era el carácter. Entonces, efectivamente dice, es un objeto CHR, carácter, tiene 4 componentes y a continuación coloca los 6 primeros. Como tiene 4, los coloca los 4. El S es vector numérico, entonces nos responde que es un numérico de dimensión 4. Cuando le preguntamos por L, nos dice que es un vector de tipo lógico. Entonces coloca sus entradas, y si le decimos que nos diga que es R, nos dice que es complejo y que tiene dimensión 3, y coloca pues los componentes. Ahora, acá puedo hacer un ejercicio que se llama forzar. Forzar significa que este objeto, en este caso era un vector, inicialmente estaba como numérico. Aquí aparece numérico. Pero si queremos que específicamente sea entero, entonces le podemos decir esta instrucción, as integer. As integer es como un imperativo, como decirlo, declare E como entero, as.integer. Entonces ya cuando le preguntamos STRE, entonces responde sí, es un entero. ¿Por qué? Porque en ocasiones necesitamos que los datos sean declarados como enteros por alguna razón. Acá, por ejemplo, podemos forzar el vector lógico a ser numérico. Como el lógico trabaja es con 2 categorías, true, false, entonces cuando le forzamos un lógico a ser numérico, el true lo convierte en 1 y el false lo convierte en 0. El NA lo deja tal cual, pero ya este es un vector numérico. Cuando le decimos que es A, responde numérico. Entonces, me voy a salir un momento para entrar al R. Aquí tengo el mismo ejercicio. Estos ejercicios están en Moodle para que ustedes los descarguen y los vuelvan a correr. Enseguida les indico dónde. Entonces, por ejemplo, acá tengo el R. Inicialmente, a ver, les explico. Inicialmente aparece así el R. O sea, esta es lo que llamamos la consola. Cuando queremos correr un comando, lo podemos hacer directamente ingresando una instrucción acá. Pero la idea del curso es más bien que ustedes utilicen más el uso de los archivos. Entonces, por ejemplo, yo puedo cargar un archivo. Bueno, antes de cargarlo, quisiera hacer una observación. Cuando uno activa el R, un paso que tal vez es como una recomendación es
cambiar el directorio, porque él actúa en un directorio por defecto, pero si yo quiero, yo puedo dividir mi disco D, que por lo general todos tenemos el computador con esta división. En C están los programas y en D están las aplicaciones. Entonces en D, por ejemplo, me parece a mí buena idea crear carpetas o subdirectorios. Por ejemplo, acá yo tengo uno que es curso de pronósticos. En ese curso de pronósticos tengo un subdirectorio que es introducción al R. Y en ese tengo los ejercicios de hoy, ejercicios básicos. Entonces yo le doy clic y le digo aceptar. Entonces en este momento el R está orientado hacia esa carpeta y cuando yo le digo abrir un script, acá me muestra los archivos que están en esta carpeta, ejercicios básicos con R. Estos ejercicios son los que están en Moodle y ustedes los pueden descargar y hacer también entonces el ejercicio que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, el ejercicio se llama ejemplo tipos de vectores. Entonces, doy clic y lo abro. Cuando lo abro, este pues no es el RStudio, este es el más básico, pero me gusta porque es más didáctico. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decirle ventana dividida vertical. Entonces, así me queda una forma de trabajar que me gusta más porque yo puedo colocar aquí a mi izquierda el código del programa que estoy trabajando. En este caso se llama ejemplo tipos vectores.r y lo voy corriendo por secciones para hacer una depuración. Entonces, con este iconito que hay acá, corro un bloque de instrucciones. Acá ya están. Por ejemplo, en este momento, el R creó estos vectores. Bueno, me falta este. Acá está el ejercicio que hice hace un momento de preguntar cuáles son, qué tipo de vectores son cada uno. Aquí ya me respondió. Voy a hacer unos ejercicios adicionales. Entonces, por ejemplo, acá se forzó L a ser numérico. Este detalle, por ejemplo, que tengo acá es para mostrar el uso de R, perdón, el uso de C. Porque el C, por ejemplo, se puede utilizar iteradamente. Por ejemplo, acá crea un vector de dos componentes, 3 y 4, pero ese vector se puede concatenar con 2, de nuevo con C, para crear un vector de 3 componentes. Y ese, a su vez, se puede concatenar con 1, con C, para crear nuevamente un vector. Entonces, si le damos esto, nos dice que es un vector 1, 2, 3, 4. Es exactamente lo mismo que hacer esta operación, C, 1, 2, 3, 4. Ahí está creado también. Avancemos un poquito. Si consideramos estos tres vectores, E, S y A, esos vectores tienen dimensión 4. Si utilizo este comando cbint, esto es concatenación por columnas. Entonces va a producir una matriz de 4 por 3 con un dato faltante. Los colocó en una matriz. Pero si uso rbint, los va a concatenar por filas. Entonces cada vector va a funcionar como una fila y entonces va a quedar una matriz 3 por 4. Esas matrices, por supuesto, se pueden multiplicar de tal forma pues que tenga sentido. Si multiplico una 3 por 4 por una 4 por 3, el resultado va a ser una matriz 3 por 3. Acá, por ejemplo, por el hecho de que hay este NA, pues eso cada vez que hace una multiplicación donde esté involucrado esta celda, produce un NA. Profe, ¿me puede repetir cuál es la diferencia entre el A y el B? Pues, entre el C y el R, pues, sí. O genera la misma matriz, no, la genera Pues al entre el revés. cbind y el rbind.
Ah, bueno, sí, no, listo. Vamos a ponerlo aquí. Cbind, ¿qué es? Esto es concatenación por columnas. Y rbind es por filas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 3 vectores. Si yo uso cbind, estos 3 vectores los toma como 3 columnas. Les pone primera columna E, segunda columna S, tercera columna A. Entonces, ¿qué queda? Queda una columna queda una matriz 4×3, que es A. Aquí está. ¿Cierto? Esta columna 34, 35, 56, 78 es E. Ahora, si le digo rbind, lo que hace es que coge este vector y lo coloca como la primera fila. Este es row, R es por row y C es por column. Entonces, cuando hace esa operación, produce esta matriz B, donde efectivamente, mire acá, por ejemplo, 34, 35, 56, 78, aquí está 34, 35, 56. Está el mismo vector, pero como fila. Y cuando hacemos esta multiplicación, B es una matriz 3×4. O sea, sería una multiplicación 3×4, multiplicarla por una que es 4×3. Por supuesto, el resultado es 3×3, ¿cierto? Entonces, B es 3×4, A es 4×3. Si las multiplico, me da una 3×3, que es B. Bueno, aquí está. Ahora, suponga que usted quiere eliminar estos NA. Entonces, se los debe quitar a la que lo tiene, que es A, ¿cierto? Entonces, podemos, por ejemplo, generar una nueva matriz que sea A1 y hacer un doble ciclo for. No sé si esta es la mejor programación, pero bueno. El primer ciclo empieza por la fila. Entonces empieza, ¿cuántas filas hay en A? 4. Entonces I va a ir de 1 a 4. Y después J va a ser el índice de las columnas. ¿Cuántas columnas hay en A? 3. Entonces este I va de 1 a 4 y este J va de 1 a 3. O sea que va recorriendo todas las columnas, perdón, todas las celdas de A. Cuando llega a la 4×3, bueno, en cada una forma la celda IJ de la nueva matriz A1, pero esto lo dice para mostrar este comando if-else, que es muy útil. Es el comando que uno ve en muchos lenguajes, if-else, pero el if es el if condicional. Y acá está junto. Entonces, el if-else funciona con una condición, que es esta. Esta es la condición. Si es cierta, asigna este valor. Si es falsa, asigna este valor. Entonces, por ejemplo, yo le puse este comando es una especie de str, o sea, pregunta si este elemento es un NA, is NA A y J. Entonces, este comando es un lógico, es true o false. Si yo le pongo el signo de admiración a la izquierda, le estoy colocando un no lógico. Entonces cuando este diga vamos a ver. Por ejemplo, situémonos en el A, por ejemplo en el 1,1. 1,1 no es NA, por supuesto. Entonces, cuando I valga 1 y J valga 1, la pregunta is NA
va a dar false, falso, porque o por supuesto 34 no es falso. Este i la va a convertir en true. Entonces, como la condición es cierta, va a asignar a A1 en 1,1 el mismo valor de A en 1,1. Ahora, cuando llegue a 4,3, ¿qué va a pasar? Cuando I valga 4 y J valga 3, A va a ser NA. Entonces, is NA va a ser true, pero la negación va a ser falsa. Entonces, como esta condición es falsa, el valor que asigna es 1. Pues veámoslo. Efectivamente, pues ya cambió el valor de 1. Entonces, si hacemos esta operación, por ejemplo, con A1, y la corremos, pues ya obviamente el resultado ya... tengo que hacer el mismo trabajo con B. Bueno, queda como ejercicio. No me voy a detener en esta parte. Hay que hacer el mismo trabajo con B. Coger este código y correrlo acá a continuación, producir el B1 y multiplicar B1 por A1 y producir B, digamos, 1. Voy a dejar como ejercicio para no quedarnos aquí en esta parte. Entonces, voy a suspender acá y vuelvo a las notas. Vamos con otro objeto que se llama DataFrame, los objetos DataFrame. Es muy útil porque es que cada vez que R tiene una aplicación y la ejecuta, esta información, o mejor, esa aplicación necesita unos datos. Bueno, acá va mucha información, pero parte de esa información es, por ejemplo, los datos para producir un objeto con los resultados. Estos datos se pueden pasar a una aplicación o a una función en la forma de vectores, pero también en la forma de data frames. Y data frame es una forma muy eficiente de pasarle información a una aplicación para que produzca un resultado. Entonces, bueno, ¿qué es un data frame? Primero, es otro objeto muy similar a una matriz, porque es una colección de columnas que contienen datos, pero no tienen que ser del mismo tipo. Pues esto es importante. Las matrices que creamos hace un momentico, A y B, son matrices numéricas, preferentemente. Pero un data frame es como una matriz donde las columnas no tienen que ser del mismo tipo. Seguida vamos a mostrar un ejemplo. Sin embargo, sí tienen que tener el mismo número de filas. Entonces es importante esto. Y las columnas pueden tener nombres. Eso también es importante. Bueno, los vectores también pueden tener nombres. Acá vamos a definir un data frame que lo vamos a llamar con la letra D, conformado por la información de estos tres vectores. Entonces, la forma de crear un data frame, una de las formas de crear un data frame es con el comando data.frame. Y acá, separado por comas, se van colocando los objetos que queremos que conformen el data frame. Y les podemos colocar nombres. Entonces, por ejemplo, acá el vector E le coloqué el nombre edad. Al vector G, género. Y al vector S, salario. Entonces me queda un data frame que se puede usar
por ejemplo, para hacer una regresión salario versus edad por género, o utilizar género como variable cualitativa, en fin. También lo podemos utilizar, por ejemplo, para encontrar, por ejemplo, promedios de salario por edad y por género, o promedios por género, promedios por edad, etc. Cuando le preguntamos qué tipo de objeto es D, entonces nos responde que es un data frame, que tiene 4 observaciones y 3 variables. Entonces, nos muestra, por ejemplo, cómo se llega a cada, cómo se extrae mejor. Recuerden, la idea es que R de un objeto puede tener una estructura de árbol. En realidad el data frame pues es un objeto que tiene una estructura muy sencillita porque tiene como 4 ramas solamente. Entonces, de estas ramas, los elementos que están en ellas, uno llega a ellas colocando, por ejemplo, digamos, por decir algo, Y igual B pesos edad. Entonces, de esta manera, extraemos la información que estaba, digamos, en el primer nódulo, que era edad, la extraemos fuera del objeto y la guardamos en una variable Y. Entonces, los data frame es una manera de trasladar información, pero perfectamente podemos extraer información del data frame muy fácil. Hay otras formas también, pero bueno, más adelante las vemos. Una vez que extraemos, no tenemos que guardarla en una variable, podemos trabajar con D pesos edad, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, una nueva variable. Digamos, si interesa el cociente edad sobre salario, entonces uno podría correr esta instrucción. Aquí ya le quedó una nueva variable y podemos observar su valor, sus valores, simplemente escribiendo acá en la consola ES y nos muestra todos los valores. Estas instrucciones también están en uno de los programas, pero vamos a avanzar un poquito. Un objeto de tipo list es también otro objeto para guardar información, pero es más general que un data frame. Se pueden colocar grupos de objetos que pueden ser, por ejemplo, escalares, pueden ser data frames, pueden ser listas también. O sea, yo puedo colocar listas dentro de listas, data frame dentro de listas. Lo que no puedo hacer es meter una lista dentro de un data frame. Por ejemplo, digamos, acá tengo un objeto nuevo que es una matriz. Es una matriz, se declara, por ejemplo, colocando las dimensiones. En este caso, una matriz cuadrada, el primer dígito es el número de filas, el segundo, el número de columnas. Entonces, este sería una matriz 2 por 2. Y acá debemos colocar en un vector digamos, la información numérica que va en las celdas de la matriz. La convención es que vamos llenando por filas. O sea, 2, 3 es la primera fila, 4, 5 es la segunda fila. Si hay dudas, me voy a salir un momentico para R. En R tiene un sistema de ayudas. Por ejemplo, si yo no recuerdo bien cómo debe ser la matriz. Oh, tengo un pequeño inconveniente acá. Pregunta, ¿ustedes están viendo esta nueva pantalla o no? ¿Dónde está esta pantalla del help?
Profe, yo estoy en el R. Estoy viendo. Estás en el R. Estoy en el R, bueno, entonces permítame. Vamos a ver si logro hacer el switch y mostrar la pantalla que estaba mostrando en este momento. Bueno, está, no, parece que no la puedo mostrar. Permítame un minutico. Bueno, no la voy a mostrar. Volvamos al R. Debería mostrar un help de Matrix. Lo que pasa es que yo estoy dando la clase con Chrome y por alguna razón R escoge Mozilla para... No la logro capturar, qué pena. Bueno. Entonces, no voy a mostrar el help, pero me voy a devolver otra vez a la presentación en el PDF. Entonces, estamos aquí en lista. Por ejemplo, para crear una lista, tengo una matriz A, 2×2, tengo un vector que es carácter B, web, real, un vector numérico. En este caso, por ejemplo, son números, es un vector de 120 componentes. Y tengo otra que es a su vez una lista, pero una lista muy sencillita, pues que está conformada, bueno, no tan sencilla, está conformada por estos tres vectores A, B, D. Entonces, aquí me queda ya creada la lista. Va a tener tres componentes. Si yo quiero ver, por ejemplo, el componente 2, que en este caso sería B, utilizo esta notación, doble corchete. L, corchete, corchete 2, me dice que el segundo componente es B. Listo. Igual, si colocáramos aquí 1, nos mostraría la matriz, y si colocáramos 3, nos mostraría D. Bueno, entonces, digamos, la lista es mucho más, es un objeto mucho más general para, digamos, para pasar información a una función, etc. Vamos a repasar ahora la lectura de datos, porque esto es importante. Digamos, ustedes en el trabajo, pues yo les entregaré una base de datos, un archivo con datos, y por supuesto, pues entonces hay que leerla para poder empezar a hacer digamos, el procesamiento. Vamos a empezar con esto, Read Table. Entonces, Read Table lee lo que llamamos archivos planos, por eso yo los llamo así. Son archivos que tienen extensión .dat o .txt o .prn. Enseguida vemos los archivos con extensiones de Excel. Entonces la forma de usarlo es simplemente coloque el nombre completo. Por ejemplo, base.dat, colóquelo entre comillas dobles, también se permite comillas simples. Y lo importante es que este G, que es la salida pues, de esta función, es también un data frame. O sea, el data frame es la forma como escoge R para recibir los datos que se lean de un archivo. Ahora, más adelantico veo la parte de los datos en Excel, pero digamos hago esta anotación acá. PRN tal vez no se utiliza muy corrientemente, pero en ocasiones, por ejemplo, si uno tiene un archivo Excel, puede salvarlo con extensión PRN. Eso significa, cuando uno dice salvar como, dice
sálvelo de tal forma que las columnas queden separadas por espacios. Entonces, cuando usted escoge esta opción, el archivo de salida tiene extensión PRN. No es conveniente salvar un archivo Excel con extensión TXT porque TXT significa que va a guardar el texto pero separado por tabulaciones, y las tabulaciones no las ve uno, pero R sí las, o sea, impide la lectura correcta por R porque, digamos, estos tabuladores distorsionan, digámoslo así, la distancia entre los datos. Bueno, algo que tenemos que añadirle a Read Table es no solamente colocamos el nombre, sino que colocamos esta instrucción adicional o este calificador que es header true. ¿Qué significa header true? Significa que el archivo que estamos leyendo, vamos a decir, un archivo de esta forma, tiene los nombres de las columnas y aquí están los datos. O sea, la primera línea del archivo son nombres y cuando le decimos header true, entonces este data frame que se genera va a tener los mismos nombres que se hayan dado acá. Creo que tengo un ejemplo por aquí. Sí, enseguida. Pero bueno, si por ejemplo, haga de cuenta que la primera columna, digamos, una de las columnas es edad. Entonces, cuando uno lea, va a poder acceder a los datos que están en la columna, digamos que es la primera, son los datos de edad, va a acceder a los datos o los va a, digamos, ver o procesar como G igual D, G pesos edad. Si, por ejemplo, los quiero ya grabar o guardar en una variable, entonces le digo G pesos edad. Ya en E quedan guardados los datos de edad que estaban en el archivo original bajo la columna con nombre edad. Bueno, esto lo podemos obviar si utilizamos la instrucción attach. Bueno, pero ya eso es opcional. Si utilizo attach, ya la variable edad no la tengo que declarar como G pesos edad, sino que yo puedo, claro que prácticamente no sería necesario, pero si por algún motivo la necesito cambiar de nombre, le puedo decir E pesos edad. Entonces, attach hace que los nombres de las columnas pasen a ser nombres válidos o nombres de variables activas en R. Bien, hagamos esta observación también. No ocasionalmente, sino en muchos ejemplos, la primera columna de los archivos que vamos a trabajar son fechas. ¿De acuerdo? Entonces, las fechas dan un poquito más de trabajo, porque no hay un formato único, sino que muchas veces provienen de Excel y ustedes saben, en Excel hay varios formatos para las fechas. Hay, digamos, un formato americano, un formato francés, en fin, que se diferencian, por ejemplo, en el orden en que aparece el dato de la fecha. Aquí, por ejemplo, tengo día, mes, año. Pero en ocasiones, por ejemplo, uno puede encontrar, digamos, mes, día. Por ejemplo, el año puede que no aparezca 2010, sino que aparezca 10, por ejemplo. Hay ocasiones en que sucede así. Entonces, o puede que no se use, digamos, el slash, sino que se use el guión. Bueno, ahí me equivoqué. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, primero, si tenemos el archivo
original una columna que sea fecha, sea cual sea el formato que esté utilizado, le tenemos que añadir esta instrucción, string as factor false. Entonces, esta, digamos, a ver, esta instrucción es como la más completa y yo les diría, úsela siempre para empezar a leer los datos, incluyendo pues esta string as factor false. Esto no sobra pues en caso de que no haya datos. Bueno. Aquí tengo un ejemplo. Bueno, con este ejemplo lo que quiero mostrar es una primera aproximación a cómo podemos formatear esas fechas y pasarlas a un formato propio de R. El formato de R, a ver, explico esto. Siempre asume que los primeros 2 dígitos son días, los segundos son meses y el tercero es año. Entonces siempre viene día, mes, año. Ese es el formato que utiliza R y están separados por slash. No backslash, sino slash. Y hay que colocar este símbolo de porcentaje primero. Ahora, hay una diferencia si colocamos Y minúscula, o sea, Y, pero también podemos colocar E. Entonces, Y minúscula es solamente los 2 últimos dígitos del año y Y mayúscula es colocar los 4 dígitos del año. Entonces, ya eso es un asunto pues como de conveniencia, si usted lo quiere utilizar. El ejercicio adicionalmente muestra una capacidad que tiene el R, que es de leer datos en una dirección URL. Vamos, por ejemplo, aquí tengo una donde tengo unos datos. Esto es una página viejita que tengo de los cursos, y allí todavía tengo unos datos que están con extensión PRN, fecha y datos. Entonces este archivo, si lo declaro con comillas dobles, tal cual, tal vez haya que aclarar un asunto. Cuando uno está en el sitio, digamos en internet, en un navegador, uno en la parte de arriba del navegador está la dirección, entonces uno simplemente copia y pega esa dirección. Por eso es que aparece este 20, porcentaje 20 es, si mal no estoy, un espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá estoy declarando el archivo, que es una dirección URL, y le digo lea pues estos datos con la instrucción read table. Entonces va a producir un data frame que es G, y le digo que lo adjunte. Enseguida voy a pasar al R nuevamente para correr este programa. Entonces, por ejemplo, acá algo que me interesa es, bueno, cómo voy a pasar del formato, cualquier formato que venga los datos al formato de R. Creo que me voy a tener que corregir un detalle, qué pena. Bueno. Entonces, este archivo tiene en su primera columna las fechas y tiene otra columna de datos, digamos el archivo típico que vamos a utilizar en los trabajos. Entonces acá dice fechas y aquí dice el nombre de la columna. Ahorita lo miramos. Esta instrucción que tengo acá lo que hace es que convierte esta variable que originalmente aparece con el formato día, mes, año, y el año aparece solamente los 2 últimos dígitos.
digamos, el día, el mes y el año están separados por slash. Entonces, cuando le doy este comando asDate y le ingreso esta fecha que está en el archivo original, es esta columna. Lo que pasa es que utilizo el nombre sin G pesos, fecha, porque ya le di attach. Entonces, estas instrucciones que siguen ya ustedes las utilizarán tal cual, porque esto es un formato para una presentación más detallada de, por ejemplo, en este caso de la serie, colocando en el eje X las fechas y en el eje Y los datos que estemos leyendo, por ejemplo, de otra de las columnas. Entonces va a aparecer los datos de la serie con las fechas en el eje X, lo cual es muy útil para hacer los análisis. Bueno, colocamos tal cual está aquí, ¿de acuerdo? Lo único que ustedes cambian para un ejercicio particular es esta variable y esta, que son donde hayan calculado las fechas en el formato R y el nombre de la variable que quieren graficar. Entonces voy a pasarme al R en un momento. ¿Listo? Voy a cerrar este y voy a abrir este. Se llama lectura de datos URL. Ese es el que tengo en las notas. Aquí tengo entonces el nombre del archivo. Aquí lo leo. Sin problemas, ya lo leyó. Si yo quiero ver, observe que no le he dicho todavía attach. No le di. Entonces, si le digo que fue lo que leyó. Entonces me dice que en este archivo que leyó de esta dirección URL hay dos variables que tienen 100 observaciones cada una. Una se llama fecha y la otra se llama X. La fecha es una variable carácter, lo cual permite entonces reformatearla en el formato de R y tiene este formato, día, mes, año, 01, 03 del 93, etc. Entonces, suponga que queremos hacer la gráfica de X contra fecha. Entonces voy a utilizar estas instrucciones. La idea es que ustedes las usen tal cual. Entonces, corro esta. Esta es la importante porque esta es la que convierte el formato. Este formato que está aquí, 010393, lo convierte al formato R. ¿Cuál es ese formato? Mírenlo acá, por ejemplo. Here es que me muestre no todo el vector, sino las primeras 6 componentes. Entonces, la fecha 010393 la convirtió en 1993-0301. O sea que el formato R viene con el año completo, el mes y el día. Así está diseñado el R para trabajar las fechas con este formato. ¿Listo? Entonces, esto es algo que tenemos que utilizar todo el tiempo y lo podemos utilizar con esta instrucción que es muy sencilla. El comando es asDate. O sea, recuerde, la palabra asDate es forzar. Entonces, lo que hace es forzar a que esta fecha tenga un formato o que estos caracteres se conviertan en un objeto date que tiene esta forma. Bien, sigamos. Entonces, acá calculamos digamos, lo que va a ir en el eje de las X, que van a ir los meses y los años. Y graficamos. Espero que salga bien, pues. Profe, una preguntita. ¿Siempre tiene que pasar al formato de R? Sí. Sí. Porque el formato de R
A ver, ¿cómo te explico? Por lo menos estas instrucciones asumen que el eje X está formateado como una secuencia. Mire acá la palabra sec, que va desde fechas 1, que está ya en el formato R, hasta fechas NP, que es NP, la longitud de datos. Entonces, ¿cuántos datos tengo acá? 100. Entonces va a crear una secuencia de fechas, desde la primera fecha hasta la última, pero colocando solamente meses. Y hace lo mismo con el año, sec, pero en años. Hay muchas cositas pues que no alcanzo a explicar en este momento, pero mire, por ejemplo, si yo le doy acá, me muestra, es que no hay sino una, no hay sino un año. Bueno, y entonces la respuesta es que sí, tenemos que utilizar siempre estas fechas. Lo que pasa es que tenemos muchas posibilidades para los datos originales que pueden venir en formatos muy distintos. Bueno, ya ustedes ven entonces, aquí está la gráfica. Aquí, por ejemplo, utilicé punticos unidos por segmentos de línea. Eso es lo que dice type B. B es both en inglés, o sea, puntos y líneas. Y solamente que le damos líneas, le damos acá line. Etcétera. Si la queremos un poquito más gruesa, entonces le decimos line, white. Todos estos detallitos se consiguen con el help, dándole help. Entonces, por ejemplo, usted le dice aquí ayuda para plot, lo va a llevar entonces a la ayuda, pues ya aquí no la puedo mostrar, pero hagan el ejercicio y verán que ustedes ven una página muy completa. Las ayudas de R son muy completas porque no solamente te explican en qué consiste el comando, en este caso el comando plot, sino que te dan ejemplos, o sea, y los ejemplos son muy completos. Entonces uno lo que hace es que corta y pega el ejemplo y lo adapta a su necesidad o a su problema concreto. A ver, ¿qué más tengo acá? Profe, yo tengo una duda. Sí. Con respecto, pues yo veo que la serie es cierto que está pintando cada uno de los días del mes, pero en la instrucción que le estás dando en el eje mes es que en vez de que pinte los días uno a uno, se vaya como saltando de mes en mes, si entiendo bien. Porque salta el mes 3 al 4, al 5. Sí, sí. Acá le dije explícitamente que lo haga saltando de mes en mes. Pues acá lo vemos, ¿cierto? 3, 4, 5, 6, que no hay muchos datos tampoco. Estos datos, ¿qué frecuencia tienen? Estos datos, miremoslos de nuevo. Digámosle here, fechas. Bueno, si lo vemos acá, van de día en día, ¿cierto? Ajá. 1, 2, 3, 4, 5. Pero a la hora de hacer la gráfica, ya la borré, no va a colocar los días. ¿Por qué? Porque queda peñuscado. O sea, si le pides que escriban los días, va a quedar inutilizada el eje X porque va a colocar símbolos que se van superponiendo unos sobre otros y no va a dejar ver lo que uno necesita. Aquí pues usted me va a decir, pero yo quiero ver dónde está el 15. Bueno, ya de pronto podemos hacer un trabajo de que nos coloque, por ejemplo, un indicador en el 15, por ejemplo, una línea vertical en el 15. En marzo 15. Exacto. Ok. Pero entonces, si entiendo bien, eso se hace con la línea de código donde dice ax.date igual a 1, y ya le da como el eje X. Sí, sí. Esa parte se hace ahí. Ok, listo, Sí. gracias. Ahora, esto no lo modifiquen, déjenlo tal cual. No, es decir, de pronto ensayen
Hay opciones. Lo que pasa es que, bueno, no alcanzo a explicarlo todo hoy, pero podemos acá utilizar days y también los trimestres. Los trimestres se llaman quarters. O 3-month, pero no quiere decir que no lo puedo utilizar. Y también, pero entonces tendríamos que tener los datos de tal forma que pueda graficarse pues con trimestres, o sea, tendrían que estar mínimo en meses. No sé si funcionaría teniéndolos en datos, pidiéndole trimestres, no estoy muy seguro, pero bueno, pues es cuestión también de ensayar, ensayo y error. Bien, voy a pasar otra vez a las notas, listo. Entonces, vamos a mencionar, por ejemplo, lo que se llama la función TS. Entonces, TS es un comando para forzar, o sea, para forzar un objeto vector, que originalmente puede ser numérico, o sea, numérico o entero, y convertirlo en un objeto que se llama serie de tiempo. Serie de tiempo no se escribe pues así, sino que se llama TS. TS es un objeto también en R, ya más especializado, y consiste en que a la tira de números que tenemos originalmente como serie de tiempo, le colocamos una información adicional. O sea, TS convierte la tira de números en un objeto que se llama TS nuevamente, pero este objeto va a tener más información que la tira de números. ¿Qué información tiene? Tiene información de fechas, pero también una información que se llama la frecuencia. En inglés, frequency. Porque los datos vienen diarios, mensuales, trimestrales, semanales. Entonces, cuando tenemos la tira de números, esa información no aparece. Nosotros la sabemos porque de pronto miramos la fecha. Si tenemos un vector de fechas, lo deducimos. Pero el vector tal cual no tiene esa información. Cuando utilizamos la función TS, eso es precisamente lo que le añadimos. La función TS lo que dice, esta tira de números corresponde a días, a meses, etc. Entonces el comando, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Puede añadir información de las fechas y la frecuencia de muestreo, lo que llamamos entonces la frecuencia de muestreo, si es días, mes, semanas, etc. Pero también se le puede colocar una fecha inicial para que también cuando grafiquemos, también sin esos formatos que acabé de mostrar, sino con un formato más sencillo, cuando ya se grafica la serie que ya tiene un formato TS, entonces grafica en el eje X fechas. Bueno, esa es, digamos, otra alternativa para graficar algo que yo quiero hacerle énfasis, pues, y es que si vamos a hacer gráficas de series, en lo posible siempre breguemos a colocar en el eje X fechas, porque eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el análisis que vamos a hacer, por ejemplo, digamos, esta serie, algo del análisis que ustedes van a hacer es, por ejemplo, esta serie tenía una tendencia creciente, digamos que es una serie de producción, hasta cierto momento, hasta cierto punto, en el cual la producción se estabilizó. Aquí grafiqué mal esto. Y después comenzó a bajar y se estabilizó, hasta que de pronto posiblemente está volviendo a aumentar. Entonces, para hacer el análisis, nosotros necesitamos saber en qué fecha ocurrieron, por ejemplo, este cambio. Es un cambio estructural. ¿Dónde sucedió este cambio? Para hacer los análisis, necesitamos que estén las fechas.
Voy a hacer este ejercicio. Por ejemplo, hay datos que los podemos obtener, por ejemplo, diga usted de algún archivo, de un PDF, por ejemplo, y esos datos son difíciles a veces de, digamos, R, no, que yo sepa, pues, no toma los datos de un PDF, no lee PDFs. Por supuesto, pues eso es muy difícil. ¿Se puede haciendo un scrapping por látex? ¿Es algo complejo? Sí, yo no conozco bien el scrapping. Entiendo que el scrapping es como para hacer minería. Por ejemplo, que en algunos sitios web escoger como el código fuente y buscar la información en el código fuente. Ya, bien. No estoy muy seguro, pues, pero si tú lo dices, está bien. Entonces, supongamos que hacemos un procedimiento un poquito más rudimentario. En el archivo copiamos y pegamos. Entonces, a veces se pueden salvar los datos directamente y colocarlos en el archivo, en el programa. Entonces, si hacemos eso, no es suficiente entonces utilizar C, sino que utilizamos el comando structure. Entonces, cuando le decimos structure C, structure recibe la tira de números. Y con esta instrucción creamos un objeto Y, y ese objeto Y entonces lo podemos convertir a objeto S, que es lo que quería hacer pues el ejercicio. Convertir a objeto serie de tiempo implica que, por supuesto, usamos el comando TS. Podemos dejar el mismo nombre, pero le añadimos la información adicional. Esa información la tenemos que saber nosotros. Esto no está aquí, pero suponga que estos datos son mensuales. Entonces le diríamos frecuencia 12. ¿Qué es la frecuencia? El número de veces en el año que se recolectaron los datos. Entonces, si tengo datos mensuales, por supuesto, quiere decir que se hizo una recolección se hizo 12 veces al año, por supuesto. Y usted le puede decir, empezamos en enero de 1990, entonces le damos esta información. Con esto, el objeto Y ya es un objeto más enriquecido, digámoslo así, porque ya tiene más información. Y podemos utilizar la nueva, digamos, esta opción para crear una secuencia de fechas. Le decimos que tome la fecha con el formato de R, que ya sabemos cuál es, pero que se la damos arbitrariamente de esta manera. La puede recibir, digamos, 1990-3-1. Y le digo, haga una secuencia empezando en esta fecha, que tenga la misma longitud de Y y que lo haga por meses. Con esa información podemos graficar con la estrategia que acabamos de examinar. Es esta. Esta es una estrategia que dejaríamos lista para utilizar, pero también podemos utilizar esta que es de rapidez, digámoslo así. Pues, usted quiere no hacer todo esto, sino que quiere hacer una gráfica rápida para ver características de la serie. Yo quiero ver rápidamente cómo es la serie, pues le digo simplemente tsplot y mine. Bueno, esto lo copié. El mine es el título, ¿cierto? Que aparece aquí. Va a aparecer aquí. Entonces, digamos, yo podría hacer una pregunta: ¿cuál es la fecha en la cual se supera el nivel 4000 por primera vez? Está siendo un poquito larga la clase, pero es por la introducción. Digamos, el nivel estaba acá. Yo quería saber en qué momento se cruza esta barrera. Yo quiero saber esta fecha, por ejemplo. Este es un problemita de programación fácil, relativamente fácil. Entonces uno, aquí, digamos, quitémosle este 4000. El nivel 400 por primera vez. Entonces, lo que podemos hacer es un ciclo sencillito
que nos dice empiece en 1, hacer un ciclo while. Los ciclos while se iteran siempre que esta condición sea cierta. Entonces, mientras que la serie esté por debajo de 400, el ciclo itera. Y cada vez que hace una iteración, aumenta el contador en una unidad, j igual j más 1. Entonces, cuando ya pase la serie por este punto, ya deja de ser menor que 400, ahí para, y entonces el contador que quedó nos dice dónde es que está el cambio. Entonces simplemente colocamos, díganos cuál es el valor de fechas en J, nos dice 1994, 11.1. Y ya podemos, por ejemplo, colocarle una vertical o un punto mejor en el eje X que diga la fecha y el Y. Bueno, se vería algo como esto. Ya voy terminando, entonces. Para ir terminando, la lectura de archivos Excel, que es bien importante. En ocasiones, pues, ustedes saben, los archivos vienen separados por comas, entonces tienen extensión CSV. R tiene una función para leer CSVs, que es esta, y funciona igual a Read Table. O sea, aquí le colocamos el indicador para decirle que tiene los nombres de las variables, y de resto es igual. Este G es un data frame donde van a estar las variables del archivo. Ahora, si tenemos estas otras extensiones, XLS y XLSX, ya necesitamos una librería especial. Hace un momentico, cuando empecé la clase, les comenté que podemos instalar las librerías desde la consola, pero también con comandos. Entonces, si por ejemplo ya sabemos cuál es la librería, podemos incluir esta línea en el programa y decirle install package. Install package es una función que está en la librería utils, o sea, ya viene por defecto en el R, entonces la podemos utilizar, install package, y le damos el nombre de la librería que queremos. Entonces hay una librería que se llama readxl, que es para lectura de archivos Excel. Después la activamos o la cargamos, como decimos. Este paso es instalar, este paso es cargar, y ya queda lista. Entonces la librería tiene una función que se llama readxl, y le damos el nombre o digamos, la dirección donde esté el archivo. Si no lo tenemos en alguna parte del disco, le damos el nombre. Y listo, le damos attach res. Bueno. Bueno, mire, voy a hacer lo siguiente. Voy a parar acá porque realmente las clases así tan largas, llega un momento en que uno ya está como saturado. Les dejo de pronto entonces que lean esta parte como ejercicio. Este es un ejercicio para un problema que encontramos muy común, que es que las series tienen datos faltantes. Entonces hacemos un ejercicio similar instalando primero una librería que se llama pastex. Después la cargamos. La instrucción es library pastex, o también, como coloqué aquí, perdón por esto, bueno. También podemos utilizar el comando require, lo mismo que library, para cargar la librería. Entonces, le voy a dejar esto como un ejercicio, por lo menos esto está en Moodle. Digamos, acá lo que cargamos es una serie que está en una librería que carga también por defecto, que se llama datasets.
En estos hay unas series que se pueden utilizar para ejercicios, para eso las trae el R, para hacer ejercicios y ejemplos. Entonces acá hay una que se llama, una serie que se llama Air Quality, y cuando perdona, este es un data frame que está en esta librería Datasets, y lo cargamos entonces con estas instrucciones, Air Quality. Ahora, Air Quality es un data frame que tiene unas informaciones sobre calidad del aire en esta localización en Estados Unidos, en la isla Roosevelt. Y entonces mide, por ejemplo, este indicador de calidad de aire, que es el ozono. Bueno, estos ya son pues detalles técnicos. Lee no solamente es la concentración de ozono, sino aire, temperatura, el mes y el día en el que se hizo la lectura. Y esto es un ejercicio para mostrar que de pronto estas series tienen datos faltantes. Entonces, lo que hay acá como ejercicio es que hay una forma de hacer lo que se llama una imputación de datos faltantes, pero no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pues, sino que lo dejo como ejercicio. Esta es la serie con datos faltantes, acá pues obviamente los vemos, y esta es la serie ya con los datos imputados. Claro, eso es en alguna medida un procedimiento que puede incorporar información arbitraria, que uno puede que lo critiquen porque no hay una justificación exacta, pero la justificación la da es el método. Un detallito, en algunos casos necesitamos escribir datos, entonces en la librería más, que se carga entonces también require más, si tienes un data frame con estas dos variables, fechas y x, o fecha y x, lo puedes salvar en el disco o en un directorio que tengas con el que estás trabajando, le escribes write matrix de h.dat, y este es crea un archivo que se va a llamar h.dat y que va a tener esta información, fecha y x con estos nombres, ¿cierto? Pero vamos a dejar ahí. Yo la próxima clase voy a hacer un repaso de estadística, sobre todo repaso del modelo de regresión lineal, y después de este repaso voy a hacer un taller de R, pues voy a traer ejercicios y voy a dedicarme solamente a hacer ejercicios. La idea, voy a suspender acá la presentación en PDF. Y les voy a mostrar ya para terminar la página de Moodle, que ya todos tienen acceso al Moodle, porque ya deben haber recibido, si hay alguien que no, me escribe y me dice, pero ya todos deben haber recibido un usuario y un password para ingresar a UniVirtual y por ahí ingresar al curso de técnicas. Entonces ya en este segundo módulo, digamos, del curso, que se llama Introducción al lenguaje,